tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos. Le deseo desde ahora un buen año, el 2026, y arrancamos las emisiones de este año con una mujer, una abogada y jurista, una mujer con larguísima trayectoria en el Poder Judicial, 29 años, 10 de ellos en el Consejo de la Judicatura, 19 en el Tribunal Electoral. Se trata de la exmagistrada y expresidenta de ese órgano de justicia electoral, Janine Otalora, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, René. Es una vez más un gran gusto y un honor poder estar platicando aquí con usted y con toda la audiencia. Pues muy amable por hacerlo. Estuvo usted conmigo el 4 de febrero de hace un año y desde entonces con toda claridad me dijo que usted no iba a prolongar el periodo para el cual había sido designada, que fue de 9 años, y resolvió por lo mismo salir del tribunal el 31 de octubre. Argumentó razones éticas. ¿Por qué razón abunden esas razones éticas? Yo creo que hay que recordar, para entender esta decisión que tomé, qué es lo que pasó hace 9 años. Hace 9 años, en el proceso que existía en aquel entonces, la Suprema Corte entrevistaba a las diversas candidaturas y remitía las ternas al Senado de la República. En el año de 2016 se tuvo que renovar la totalidad de la Sala Superior, estrenando un nuevo modelo, digamos. Es que ya no habría una sustitución de la totalidad de las magistraturas. Escalonada. Sino escalonada cada 3 años. Había 2 por 3 años, 2 por 6 y 3 por 9. ¿Qué hacen en el Senado? Empiezan todas las negociaciones políticas entre las fracciones y nos nombran a dos magistrados por 3 años, 2 por 6, y a 3 nos nombran a las 2 magistradas y a un magistrado por 9 años. Posteriormente, acuerdan que el transitorio que establecía esto lo iban a modificar cuando un transitorio solo se aplica una vez. Sí. Y modifican y establecen que quienes fueron nombrados y rindieron protesta por 3 años se iban a quedar 7 y quienes lo hicieron por 6 se iban a quedar 8 años. Los de 9, 9. Eso hizo entrar a esta integración de la Sala Superior en una crisis conocida por todo el mundo. Y en aquel entonces, 2 partidos políticos, Morena y el PRD, en aquel entonces, promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte justamente por la violación al sistema constitucional, con esta además doble protesta. Sí, sí. Porque 4 regresaron al Senado a rendir protesta por un nuevo periodo. O sea, 2 nombramientos, 2 protestas. Pudimos salir de esta crisis, pero si usted recuerda, sí quedó lo que yo siempre dije de alguna manera, una Sala Superior un poco coja, finalmente cuestionada un poco su legitimidad. Viene esta reforma judicial que se puso ya en práctica el año pasado, y era el momento, en su caso, de poder renovar por elección popular la totalidad de la Sala Superior, ya que todos concluíamos el 31 de octubre del año pasado. ¿Por qué no se hizo? No conozco las razones, pero determinan que los 5 que quedábamos en aquel entonces seríamos prorrogados unos 3 años y otros 2 años más, hasta el 31 de octubre de 2017. Yo rendí una protesta. 27. Exacto, 27. Y yo rendí una protesta sobre una constitución que existía en aquel entonces. Yo viví un tribunal que tuvo que pelear para enderezar esa imagen a raíz de que no se respetaron los plazos, y por ende estimé que lo correcto, acorde con mis convicciones, era concluir en el periodo de 9 años, que es lo que para mí era lo constitucional y éticamente correcto. 31 de octubre de 2025. Así es. Ahora, ese hecho de estar
modificando sobre la base de transitorios el periodo original para el cual fueron designados los magistrados del tribunal y el hecho luego de volverlo a prorrogar con motivo de la reforma del Poder Judicial, ¿no vino a socavar la autoridad del tribunal? Yo estimo que sí, que vino finalmente a socavar lo poco que le quedaba, digamos, de autoridad al Tribunal Electoral, porque además no había explicación. Digamos que quienes tenían que haber salido en 2024, el 31 de octubre de 2024, estaban ante la situación de que si salían quedaba un tribunal de 3, por ende no había ni quórum. En su caso, podría haberse entendido. La prórroga de 5 de sus integrantes de la Sala Superior, es decir, de la totalidad de los que estábamos en ese momento, en mi concepto, en mi visión constitucional de las instituciones, no tenía explicación alguna. Hemos asistido, por ejemplo, también en el caso del INE, del Instituto Nacional Electoral, hemos visto que salen consejeros, no está integrado, a nadie se le ha prorrogado el cargo justamente, y menos durante, finalmente, habrá magistraturas con cargos indebidamente prorrogados de muchos años. Ahora, a usted, durante los 9 años que duró su mandato, le tocaron 2 de Enrique Peña Nieto, los 6 del presidente López Obrador y 1 de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el balance que hace sobre el modelo electoral y el sistema de partidos? Esto es, pasamos de la transición a la consolidación de la democracia, estamos en un punto frágil. ¿Cuál es el balance que hace? A mí me parece que hoy, en día yo diría hoy, en este momento en el que estamos conversando, estamos en un momento de incertidumbre. El entonces presidente Peña Nieto hizo una gran reforma electoral. Una reforma electoral pedida justamente por quienes perdieron la elección en 2012, planteando lo que se había vivido en 2012 y que no podía seguir repitiéndose en siguientes elecciones. Se hizo un consenso, se llevó esta gran reforma electoral de 2014, el IFE deja de ser IFE, se crea el INE, se establece un sistema de escalonamiento de magistraturas de todo el Tribunal Electoral, regionales y de Sala Superior. Llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se lleva a cabo una reforma electoral, aunque se habla de esta reforma, se presentan iniciativas, ya sabemos que hubo el plan A, el plan B, y finalmente no progresan y sabemos que ninguna llega a concretarse. Pero lo que me parece aquí importante, que ya he dicho, es que hasta ahorita en la historia de México las reformas electorales se han llevado a cabo a petición de quienes perdieron las elecciones. Es decir, digamos, de la oposición en ese momento. Y se han trabajado en base a consensos y a acuerdos para encontrar el mejor sistema electoral que le dé certeza. Finalmente, una elección, lo que se trata es de darle certeza a quien la perdió, quien quedó en segundo lugar, que realmente perdió la elección. Es finalmente dicho de manera sumamente resumida. Aquí quien está pidiendo la reforma electoral es quien ha ganado los últimos 2 procesos electorales y por lo visto sin una participación de los grupos políticos que hoy en día son oposición y son minoritarios. Entonces, eso también hace que será una reforma nunca antes vista antes, que es pedida por una mayoría que ha estado ganando cómodamente elecciones presidenciales, gubernaturas, legislativas, en fin. ¿Diría usted que la palabra que resume la situación de la democracia mexicana y el Estado de Derecho en materia electoral es el de incertidumbre? Sí. Yo ahorita, hoy lo calificaría en ese sentido una incertidumbre porque no sabemos qué reforma va a haber, no sabemos hacia dónde va a ir esta reforma. Apenas el día de hoy
parecería que el Instituto Nacional Electoral entregará propuestas, pero bueno, ya se ha hecho público que en enero tiene que entregarse la iniciativa de reforma, que será constitucional. Obviamente, es decir, quedan 15 días para que se entregue esta iniciativa de reforma. Ahora, decía usted hoy, en realidad fue ayer, el lunes, cuando se entregó la postura del Instituto Nacional Electoral, donde pareciera ser que el solo acuerdo que hay al interior del instituto es evitar que se empalme la elección judicial con las elecciones intermedias, si no es que también está la de revocación del mandato. ¿Cree usted que está el modelo electoral mexicano en capacidad de atender una reforma, una elección judicial, una elección política y una revocación del mandato? Me parece que en el contexto en el que estamos no podrían llevarse a cabo la elección judicial sumada a todas estas elecciones, la intermedia, 19 gubernaturas, 32 congresos locales, municipales, en fin, más el 50% del Poder Judicial, pero no hay que olvidar más la mayoría de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahora bien, si no se lleva a cabo la elección judicial el año que entra, tal y como está prevista en 2027, ¿qué va a suceder? ¿Se va a volver a prorrogar los cargos de 5 magistraturas de la Sala Superior? No se tienen que volver a prorrogar. ¿Cuál es el costo económico? Porque la elección de la Sala Superior es una elección nacional. Sí. Entonces implicaría que 2 meses después de una elección en todo el país vuelvan a instalarse la totalidad de las casillas para llevar a cabo elección de 5 magistraturas de Sala Superior y obviamente del 50% de jueces y magistraturas de circuito, pero que son ubicadas en distritos. Entonces, económicamente hay aquí que elaborar cuál es el costo y cuál sería la mejor solución. Dejarlo pasar a 2, 3 meses sería lo más razonable en cuanto a organización, pero yo me quedaría con la inquietud es que si habiendo sido la última elección judicial, la única, fue el 12% de la población, si se le llama a la gente a ir a votar 2 meses después de una elección, no va a ir ni el 12%. Entonces, me parece que hay muchos puntos que habrá que ver antes de que el Poder Legislativo tome, en su caso, la decisión de modificar la Constitución para efecto de posponer. Sí, porque hay que volver a modificar Hay que volver. Constitución. Es una reforma constitucional, en efecto. Ahora, entre los puntos que usted menciona que complican la situación, está naturalmente y nada menos que esta tensa situación de los amagos de Estados Unidos. Estando en este contexto de tensión y de presión por parte del vecino del norte, ¿le parece indicado intentar una reforma electoral cuando no tenemos certeza del resultado? No me refiero al resultado político de la reforma del Poder Judicial. ¿No es mover 2 palancas muy potentes? Me parece que sí, que se corre ese riesgo, que es necesario una reforma electoral. Estimo que sí es necesaria. Es decir, la última se llevó a cabo en el año 2014, hace ya más de 12 años. Hay que revisar una serie de cuestiones de funcionamiento de instituciones, de costos, definitivamente, pero yo me atendría ahí a una reforma que fuese puntual en cuanto a temas de organización y calificación de elecciones, porque me parece que también en cuanto al tema de justicia electoral hay que llevar a cabo una actualización, digamos, de cómo está actualmente el sistema. Pero esta gran reforma electoral, tal y como la han anunciado, no sabemos aún cómo quedará,
esta gran reforma que plantea incluso cambiar el nombre del Instituto Nacional Electoral, probablemente, en fin, pienso que no es actualmente el momento más propicio para llevarla a cabo. No es el momento propicio por sus propias complejidades, pero además por el contexto que le comentaba yo o por algún otro. Me parece que el contexto también, el contexto que comentaba usted mismo, hace que la reforma judicial ha sido bien sabemos, una reforma importantísima, no solo para el país, sino para todas las personas que tienen vínculos con México, llámese empresas, personas que invierten, bancos, en fin. Habría que esperar un poco más para ver qué resultado da esta reforma judicial. Hubo mejorías en la impartición de justicia y una prontitud, hay una mejoría en la calidad de las sentencias, en fin, todo un sistema de evaluación. Me parece que habría primero que aterrizar una reforma de uno de los poderes de Estado, de uno de los tres, antes de iniciar una modificación de todo el sistema electoral del país. En su opinión, ¿cuál sería el tiempo de maduración indicado para ver si funcionó la reforma del Poder Judicial? A mí me parece que habría que esperar la segunda parte de la elección, primero, además. Habría que ver cómo funcionan ya un 100% de un Poder Judicial electo, cómo funciona en su totalidad este Poder Judicial. Qué tan bien trabaja, qué tan independiente es, qué tanta certeza jurídica está brindando estas personas juzgadoras provenientes del sufragio popular. Eso es, me parece, lo primero que habría que hacer. Y el revisar si esto funciona no se va a poder hacer en 2027 terminando la elección de la segunda parte, sino que habrá que esperar unos 2 años más para ver cómo cómo está funcionando el órgano de administración judicial que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal, esta nueva Suprema Corte de Justicia también, y habrá que evaluar también al propio Tribunal Electoral ya totalmente electo por la ciudadanía. Hijo, eso habrá que ver. Vamos a seguir conversando, si le parece, pero déjeme ir a una pausa y regresamos. Claro que sí. Pues estamos ya de vuelta con Jeanine Otálora. Ella fue magistrada electoral y presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estábamos hablando de todas las complejidades que tiene la reforma judicial y la proyectada reforma electoral. ¿Diría usted que el tribunal, en su condición actual, su propia magistratura no ha sido sustituida, reemplazada, cuenta con la autonomía, la independencia e incluso la composición necesaria para arbitrar, para juzgar la elección del año que viene? Uno de los problemas que se va a plantear es que, en efecto, mi cargo quedó vacante. Sí. Lo que implica que el tribunal está integrado de un número par. Sí. Y que, de acuerdo con la legislación, quien preside el tribunal, la sala superior, tiene voto de calidad. Es decir, que una gubernatura, una elección de la Cámara de Diputados, la calificación de las mayorías o no, puede ser decidida por un voto de quien preside el Tribunal Electoral. Ese es el riesgo de dejar una sala integrada en un número par, porque los empates pueden darse de manera natural, vaya, y por ende este voto de calidad es el que da un poder sobredimensionado finalmente en esta toma de decisiones. Y habrá que ver, hace muy poco tiempo que entraron las 2 nuevas magistraturas electas a la sala superior. Las salas regionales están en su totalidad ya integradas por magistradas y magistrados electos. Yo dejé hace apenas
2 meses y medio el cargo, entonces me parece que hay que esperar para ver si la Sala Superior retoma esa capacidad de diálogo que tenía, de construcción de criterios jurídicos y para hacer justamente frente a decisiones que este año las importantes serán las referentes a la creación de nuevos partidos políticos y a la negativa de registro de partidos políticos. Déjeme detenerme un poquito sobre un asunto. Si yo me regreso al inicio de la entrevista, yo le decía a usted que estuvo aquí el 4 de febrero del 25. Desde entonces me señaló que el 31 de octubre de ese año, del año pasado, dejaría usted la magistratura. ¿Por qué no se sustituyó? En mi carta, la carta que yo remito al Senado Sí. de la República y que no remito a la Suprema Corte de Justicia porque ya no tiene intervención, digamos, la Sí. Suprema Corte de Justicia en nuestra designación, yo explico muy bien qué pasó en 2017, en base a qué rendí mi protesta, y hago referencia en efecto a la reforma judicial de 2024 y este transitorio que establece esta prórroga. Y no renuncio, porque en mi caso no había una renuncia al cargo. Únicamente expliqué que me acojo al primer nombramiento que yo recibí y que informo para los efectos de que se aplique el nuevo modelo constitucional, es decir, que la mujer, porque estamos de acuerdo en que ya está ese nuevo criterio, la mujer que quedó en segundo lugar en la elección judicial ocupe el cargo. No lo digo de manera tan detallada, pero en fin, esa era la lógica de la carta que yo remití. Y en efecto, no sucedió. Se dijo que en virtud de que yo no había sido electa, no aplicaba justamente la sustitución por el segundo lugar en la elección judicial. Entonces, yo sí sigo convencida de mi lectura de la nueva Constitución, que sí tenía que haber sido sustituida por los 2 años que faltaban, porque así lo establecía la Constitución. No era por un nuevo periodo. La Constitución establece ocupará el segundo lugar por el tiempo restante, es decir, 2 años. Ahora, pero pareciera ser que en el Senado se hizo una lectura política, no jurídica. Ciertamente. ¿Usted ve que utilizaron criterios políticos, no jurídicos, para dejar vacante la Me parece que había justamente un cuestionamiento de la segunda persona que ganó el segundo lugar en la elección, pero obviamente con este criterio jurídico de Janine Otálora no fue electa, por ende no se puede sustituir en este caso. Yo haría la pregunta, ¿qué hubiera sucedido si 3 nos hubiéramos ido al concluir el periodo? O sea, hubieran tenido que aplicar la norma de por 2 años más entraran los segundos lugares de mujeres y hombres. O sea, es darle una forma a este nuevo modelo para hacer funcional una institución que sigue siendo funcional con 6, pero con este tema. Con esta dificultad con que acaba usted de esta señalar. dificultad del número par. Pero eso coloca en un estado de docilidad al tribunal. Yo pienso mal, usted es muy elegante, yo no. Pareciera ser que hay posibilidades de presión política sobre la base de no tener completo a la sala superior, al pleno de la sala superior. ¿Coincide con eso? ¿Especulo demasiado? Yo creo que en estos cargos la presión o la intervención política en las tomas de decisiones siempre se da, porque finalmente los conflictos y las controversias que resolvemos es en torno al poder político. Sí, claro. ¿Quién se va a quedar con el poder político? Desde el más pequeño de los ayuntamientos, de los municipios del país, hasta la presidencia de la República. De la República.
Sí, me parece con natural, digo, pues estamos hablando de poder, pero el hecho cierto es que eso pareciera darle ventaja al poder político que al poder judicial. Sí, quizá también porque queda un poquito en entredicho Sí. una permanencia de una mayoría más allá Sí. de un periodo legítimo, digamos. ¿Diría usted que es frágil o débil la actual composición y situación del Tribunal Electoral? Digamos que yo le veo una cierta fragilidad. Definitivamente habrá que ver también cómo se da esta integración entre magistraturas electas, que, bueno, hoy en día, porque ese es el concepto, magistraturas que tienen una legitimación del voto ciudadano, con magistraturas que no tienen esa legitimación. Uf. Porque no hay voto ciudadano en este nombramiento, sino que son producto de un sistema anterior cuestionado, puesto en entredicho. Entonces habrá que ver. Finalmente yo solo estuve ahí 2 meses para no pude ver, no me tocó incluso la nueva presidencia del magistrado Batis. Entonces eso es lo que habrá que ir viendo y eso se verá a través de las sesiones públicas, Sí, finalmente, y las y resoluciones. las sentencias. Exacto. Totalmente. Exacto. Ahora, de lo poco que se sabe de la reforma electoral, por un lado está la idea de desaparecer a los OPLES, a los organismos públicos locales electorales, y a los tribunales electorales estatales. ¿Le parece sensato lo uno y lo otro? Me parece que sería un grandísimo error. ¿Por qué? Porque sería romper el federalismo que es propio de nuestro país. El instituto actualmente como está no podría organizar la totalidad de las elecciones en el territorio nacional. No podría. Cuando uno habla con integrantes de los OPLES, con consejeros, consejeras electorales locales, en estados problemáticos, por ejemplo, ellas y ellos nos dicen muy bien cuáles son las dificultades de instalar casillas en ciertos lugares, cómo logran hacerlo con un trabajo local, habiéndose dado a conocer con las diversas fuerzas locales y conociendo justamente una realidad estatal propia, que no será para nada la misma la del norte que la de los estados del sur. Claro. A nivel de la justicia electoral, quienes tienen la cercanía, no solo con la ciudadanía, sino con los diversos actores políticos, son las magistraturas locales. ¿Qué pasaría si el Tribunal Electoral fuese el único tribunal, el federal, que pudiese conocer? Primero, tendrían que multiplicarse las salas regionales. 5 salas regionales no podrían resolver elecciones como la que va a haber en 2 años. Por ende, el costo del Tribunal Electoral se va no a duplicar, a triplicar, o sea, porque tendría casi que haber una sala regional. La hay actualmente por circunscripción, tendría, me parece que haberla por circuito, por estados, en fin, habría que reflexionar y eso aumentaría la carga de trabajo. Claro, tenemos 2 sistemas, tribunales electorales locales nombrados por el Senado de la República, un tribunal federal electo por la ciudadanía. Entonces, y ahí me parece que es uno de los trabajos que tienen que hacer en la comisión presidencial de la reforma electoral y en su momento el legislador es, ¿se pueden armonizar estos 2 sistemas o tendría que haber, como en el Poder Judicial tradicional, en el Poder Judicial tanto federal como en los locales, los tribunales superiores de justicia, ya todos van a ser electos? Dentro de 2 años todos serán electos. ¿Se va a mantener tribunales electorales locales nombrados por el Senado? Es una pregunta.
Los soples son nombrados por el Instituto Nacional Electoral, pero los integrantes del INE son por la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, se busca armonizar el sistema, se busca hacerlo más funcional a través de una mejor armonización, se busca reducir los costos. Yo siempre he sostenido que se pueden reducir los costos si se aplica una teoría de un presupuesto en año electoral y un presupuesto mucho menor en año no electoral. Y eso es por lógica, es por el número de asuntos. Pero es un criterio que no se aplica finalmente. No. Se mantienen los mismos presupuestos. Habría que ver la posibilidad de que los tribunales electorales se dediquen solo a impartir justicia y no a llevar toda una serie de temas administrativos que no deberían de ser de los tribunales, sino de órganos de administración judiciales. Entonces, está todo ese sistema. Los tribunales locales electorales no pertenecen al Poder Judicial local. No hay un sistema de responsabilidad de las magistraturas electorales locales. Nosotros hemos venido desde 2014 enfrentándonos a esta dificultad de quién lleva y sanciona a una magistratura electoral ante una falta. En el Tribunal Electoral, si hay una falta de una magistratura regional, se puede sancionar. Y hoy en día, con el nuevo modelo, hay un Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial, que es el encargado de revisarnos y de estarnos observando. Sure. Los tribunales electorales locales, no. Entonces, yo digo, antes de lanzar nuevas iniciativas, veamos de qué manera puede armonizarse todo el sistema y con una mejor armonización seguramente poder bajar costos. ¿Se puede? Yo estoy convencida de que sí se puede. Ahora, parte de la argumentación que hay para impulsar la proyectada reforma electoral es que las anteriores parecían responder más al interés de los partidos políticos que al del propio electorado, y que de pronto incluso se llegaba a confundir democracia con partidocracia. ¿Usted ve ese vicio? A mí me parece que en un país en el que no tenemos candidaturas independientes, porque realmente el sistema como está las hace totalmente inviables, sinceramente decir lo que tenemos hoy en día es producto de la partidocracia, de lo que han decidido los partidos. Yo diría hoy en día en qué momento intervino la ciudadanía para diseñar este nuevo poder judicial, por ejemplo, y de qué manera podría estar interviniendo para una reforma electoral. Estimo que es un poco un discurso que se va por la tangente, decir finalmente los partidos son quienes seguirán decidiendo porque son quienes ejercen el poder en nuestro país, porque así está el sistema, ¿no? Ahora, acercándonos ya hacia el final de la entrevista, ¿cuáles son los riesgos que ve usted en la proyectada reforma electoral? Tanto para el instituto, porque fíjese, me dijo una cosa muy curiosa. Se perdería el carácter federal, pero el Instituto Nacional Electoral se llamaba federal y le cambiaron el nombre así como si fuera cosa de cambiar títulos, pero pierde un concepto en el cambio del nombre. ¿Cuáles son los riesgos que ve usted? Yo vería, el primero es cómo van a concebir esta nueva representación en el Congreso. ¿Qué se va a hacer con la representación proporcional? Es decir, ¿qué se va a hacer con el acceso de las minorías a las curules? Y ese sería uno de los riesgos. Me parece también que habría que ver si esta idea realmente de desaparecer a todas las autoridades electorales locales, administrativas y jurisdiccionales se llevan a cabo, ¿cuál es el poder que se le va a estar dando a dos instituciones nacionales en un sistema
de una federación. Entonces, eso también habrá un poco que ver este tema. Y esta no voluntad de establecer, si se lograra establecer porcentajes del presupuesto para los órganos electorales en la Constitución, en año electoral y otro porcentaje en año no electoral, me parece que eso abonaría también a evitar estas famosas negociaciones que tienen que llevar a cabo los órganos electorales para obtener el presupuesto que están pidiendo o que no le reduzcan tanto el presupuesto. Entonces, eso es lo que a mí me inquieta, y me inquieta que se lleve a cabo una reforma electoral en un momento en el que, insisto, aún no se ha evaluado la reforma judicial y en las vísperas de una elección que es la intermedia y que es sumamente importante, simplemente porque se renuevan más de la mitad de las gubernaturas y la Cámara de Diputados. Déjeme hacerle dos preguntas. Primero, cuando habla usted del hecho de que se consagre en la Constitución el presupuesto que deberían de tener, distinguiendo año electoral y año no electoral, ¿no fue un error llevar a la Constitución la fórmula que fija y que incrementa año con año? ¿No más bien habría que sacarlo de la Constitución el presupuesto de los órganos electorales? Estamos hablando quizá de o estaría yo hablando en un momento en el que la Constitución no se reforma con la facilidad y la rapidez con la que se está resolviendo últimamente. Claro que son algunas cosas que podrían estar más en una ley finalmente y plasmada en las leyes locales, obviamente, más que en la Constitución, que también habría que revisar. Una Constitución que es la que dice cuál es el promedio para poder ser ministro, magistrado, cuáles son los requisitos de las 5 cartas de las personas conocidas, en fin, ¿qué Constitución queremos finalmente? ¿Qué es lo que queremos también que diga o cómo lo dice y qué otra libertad queremos dar a las leyes secundarias? Para finalizar la entrevista, escribió después de su salida, después del 31 de octubre, José Woldenberg un artículo reconociéndola por la verticalidad, la rectitud con la que se condujo. Tiene usted una carrera, lo arranqué así el programa, de 29 años en el Poder Judicial. ¿Qué sigue para usted? Para mí sigue, y quizá abriría un paréntesis, porque usted mismo, René, lo menciona. Para mí ha sido un honor estas palabras que dio el licenciado Woldenberg de mi desempeño, de mí, que no he podido agradecer por no tener un contacto con él. Para mí lo que viene es justamente reflexionar en estos 29 años dentro de un poder judicial. Es decir, yo entré finalmente a trabajar al Poder Judicial justo después de la reforma del presidente Zedillo. Entonces vi cómo se fue construyendo en el Consejo de la Judicatura y quizá vi también cuáles eran los hierros desde un arranque, que siempre los hay, propio de ese sistema, y cómo se ha ido transformando la justicia electoral, ya que entré al Tribunal Electoral en 2006, justo después de la calificación de esta elección presidencial en 2006, y también cómo ha ido evolucionando este Tribunal Electoral y su visión finalmente de cuál es el trabajo de un juez constitucional electoral. Entonces, a futuro, la academia me parece que ofrece oportunidades de compartir tanto con un alumnado, pero también a través justamente de la escritura de que fueron estos 30 años. Pues yo le agradezco mucho, la vamos a leer en su momento y le aprecio mucho el hecho de estar aquí en Entredichos. Yo le agradezco muchísimo el espacio, René, una vez más.
Y desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.